para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Dirigirme a tu congregación, Señor, a tu iglesia. Te pido, Señor, que quites cualquier cansancio, Señor, y cualquier distracción de en medio de nosotros, y que tu propósito, Señor, sea establecido en esta noche, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. Ayúdame, Señor, a ser coherente, Señor, a ser claro en lo que tú quieres transmitir a tu pueblo, Señor. Gracias te doy por la oportunidad una vez más, Señor. En tus manos estamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. A manera de introducción, las agujas y yo, hermano, no nos llevamos muy bien, pero si yo tuviera diabetes, no tendría otra más que estarme probando la sangre constantemente, ¿no? Y muchas veces la palabra de Dios funciona como eso, como un espejo para nosotros poder ver dónde estamos en nuestro caminar con el Señor. Y tenemos que venir constantemente a ellas para medirnos, ¿no? Cómo va nuestro caminar en Él. Y últimamente puedo decir que a través de hermanos que han predicado la palabra, el Señor nos ha estado exhortando a examinar nuestra vida y a conciencia evaluar cómo está nuestro caminar con Cristo. Así es que creo que la epístola que estudiaremos esta noche, el Señor nos continúa llamando a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida como creyentes, a examinar a dónde estamos en nuestro caminar con Jesús. Y la epístola que estudiaremos en esta noche es la epístola de Santiago. Así es que si por favor pueden abrir sus Biblias, estaremos estudiando la epístola a Santiago en el capítulo 2 y el capítulo 3 en específico, así es que pueden ponerle una marca ahí al capítulo 2 y capítulo 3. Y esta epístola de Santiago es en sí un libro lleno de consejos prácticos que tienen que ver con la conducta cristiana y resalta la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, que resume la ley y los profetas de esta manera: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta epístola, junto con la de Pedro, Juan y Judas, han sido llamadas desde siempre las epístolas católicas. Católico quiere decir universales, y se les llama católicas o universales por estar dirigidas a un grupo no determinado de creyentes y no a una iglesia en particular en sí. Esta epístola fue escrita por el apóstol Santiago, o por Santiago más bien dicho, que el nombre original es Jacobo, y es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él también era un líder de la iglesia en Jerusalén. Y en el capítulo 1, versículo 1 de esta epístola, él se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y su carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Estos eran cristianos de origen judío que vivían fuera de Palestina, que quizás habían tenido que huir debido a las persecuciones por la fe que profesaban en Jesús. El capítulo 1 de Santiago comienza animándonos a gozarnos en las pruebas, y si hay una cosa, mis hermanos, que el Señor nos prometió, es que tendríamos pruebas y aflicciones en esta vida. Y el versículo dice que gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Y sí, a la verdad, a nuestra vida vienen pruebas de diferentes colores y sabores, podríamos decir. Y posiblemente las pruebas que estos hermanos que estaban en la dispersión estaban atravesando era la pérdida de sus trabajos y sus posiciones por parte de los líderes judíos a causa del Evangelio y de Cristo. Ninguna prueba, a la verdad, es motivo de gozo. Creo que todos estaríamos de acuerdo en eso. Es difícil gozarse en medio de la dificultad,
Pero la mayoría de veces Dios permite las pruebas para comprobar a dónde está nuestra fe. Si nuestra fe es genuina o por si el contrario es solamente palabras. Estas pruebas, nos dice la Escritura, que producirán en nosotros paciencia si esperamos y confiamos plenamente en la providencia de Dios. El objetivo que Dios busca de nosotros al enviar o permitir la prueba es llevarnos a la perfección completa, es decir, llevarnos a la madurez. Y Santiago nos exhorta a orar en medio de las pruebas, a pedir sabiduría pero hacerlo sin dudar, confiando que Dios es generoso y grande en misericordia para darnos los medios para salir victoriosos en medio de las dificultades. En el versículo 22 del capítulo 1 de Santiago nos dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y ya desde aquí Santiago va haciendo más claro los dos puntos que a mi ver son los más relevantes en esta carta. Y es que no basta solamente con hablar, también hay que actuar. Que la fe que profesamos no sea solamente de palabras, sino que sea de acción. El capítulo 1 cierra con estos versículos 26 y 27 y nos dice cómo luce esa palabra en acción. Que no basta solamente con hablar en vano, sino que también hay que ayudar al hermano. Y leo de la Nueva Versión Internacional, Santiago 1, 26 y 27, y dice: si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Note que aquí dice si alguno se cree, no dice si alguno es religioso. Así es que este creerse religioso es un pensamiento engañoso en sí, por cuanto no le pone freno a su lengua y habla y habla y habla, pero no actúa. Por tanto, tal persona se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Puede ser que este religioso al que se refiere Santiago se sentía al igual que los fariseos, que muchas veces reprendió Jesús, que en la práctica era muy espiritual, teóricamente estaba lleno de conocimiento, pero daba rienda suelta a su lengua, quizás quejándose en las pruebas y no poniendo en práctica las demandas de la palabra de hacer el bien al prójimo, a los huérfanos y a las viudas específicamente, como lo dice el versículo, que eran los que estaban desamparados, y la iglesia en este momento de la historia tenía que cubrir las necesidades. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 6:1, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así es que si tuviéramos que resumir el capítulo 1 de Santiago, bien podríamos decir que el cristiano ha de obrar siempre en conformidad a lo que dice que cree. Esta carta contiene 5 capítulos y quería ponerlo todos, pero por cuestión de tiempo pues vamos a concentrarnos, o me voy a concentrar en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y en toda esta epístola, mis hermanos, destacan 2 temas prácticos, como lo son las buenas obras como prueba de la fe genuina, que la encontramos en el capítulo 2, y la importancia que tiene el buen uso de la lengua en el capítulo 3. Así es que quiero recalcar 3 puntos en estos 2 capítulos. El número 1 es el favoritismo, que está en el capítulo 2, la fe y las obras, también en el capítulo 2, y el uso de la lengua en el capítulo 3. Punto número 1, el favoritismo. Así es que, sin perder de vista el punto que Santiago viene llevando en el capítulo 1 de la fe en acción, pasa a decirnos en la primera sección de este capítulo que el favoritismo no es compatible con la verdadera fe cristiana. Él comienza diciendo: hermanos míos, como creyentes que sois en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no mostréis favoritismo alguno. Y favoritismo literalmente quiere decir aceptar o rechazar a las personas en base a su aspecto exterior.
es ser parcial a favor de personas de dinero y de posición social dentro de la congregación. Tal actitud, dice Santiago, es inconcebible con la profesión de la fe cristiana, la cual, la fe, está centrada en nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de ricos, así como también es Señor de pobres. Y Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así es que así como el Señor no muestra favoritismo, puesto que recibe a aquel que viene a Él, sea rico o sea pobre, así tampoco nosotros no tenemos que mostrar ningún favoritismo. Luego Santiago pasa a dar un ejemplo que bueno sería que no pasara en nuestras congregaciones, pero desgraciadamente pasa muy a menudo, diría yo. Santiago 2, versículo 2 al 4 dice: supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando malas intenciones? Santiago, mis hermanos, no está aquí condenando el ser rico o el vestirse bien. Nótese que lo que él está tratando de recalcar o puntualizar es la actitud que nosotros como creyentes o que las personas tienen ante las personas que aparentan o que son ricas o que tienen un mejor estatus social. Y es que muchas veces el corazón nuestro nos engaña, ¿no? Porque tratamos con cierta diferencia a esas personas muchas veces esperando de recibir a cambio de ellos o que nos pueden ayudar en cualquier momento que estemos en dificultad. Pero el Santiago nos insta a que debemos de evitar ese favoritismo y a tratar a todos por igual, de la misma manera que lo hace nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con esa línea de pensamiento, Santiago ahora pasa a hablar de la fe y las obras en este mismo capítulo 2. Y Santiago 2, del 14 al 26 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios le creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esta, mis hermanos, es la parte central, diríamos, de la epístola. A primera vista pareciera que Santiago contradice la doctrina de Pablo en cuanto a la salvación por fe solamente, hasta el punto que esta sección ha confundido a muchos, incluso a Lutero al principio. Él llamaba a esta epístola de paja. Pero lo primero que hay que tener en cuenta aquí, mis hermanos, es que ni Pablo se desentiende de las obras, ni Santiago se desentiende de la fe. Cada uno usa la palabra justificar en diferente manera. Para Pablo, justificar es causar o es la causa de la proposición del justo. O sea, en otras palabras,
Cuando el hombre o el pecador es justificado, es declarado justo en ese momento. Sin embargo, para Santiago, el justificar es mostrar esa condición de justo. El hombre justificado por la fe, dice Pablo, o sea, la fe justificada, demostrada genuinamente por las obras, dice Santiago. Como lo dice al final, yo te mostraré mi fe a base de mis obras. El versículo 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien alegue tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle tal fe? Notemos que Santiago no habla de alguien que tiene fe, sino que él habla de alguien que dice tener fe, lo cual es muy distinto, pues la falta de obras de tal persona muestra que miente o se engaña a sí mismo. Y luego se hace una pregunta, ¿acaso puede la fe salvarle? No cabe duda de que Santiago se refiere a la clase de fe a la que el sujeto está diciendo que tiene, o de la que alardea decir tener. Santiago no niega, mis hermanos, ni puede negar que la fe genuina salva, pero está en lo cierto al poner en duda la fe de tal persona porque no actúa. Entonces él cuestiona y se pregunta, ¿puede tal fe salvarle? Y la duda existe en que tal persona no pone esa fe en acción. Ahora pasa magistralmente a describir un caso en concreto donde dice, suponed que un hermano o una hermana andan mal vestidos y carecen del alimento cotidiano, y va uno de vosotros y les dice, allá, que os vaya bien, abrigaos y hartaos, pero no hace nada para remediar sus necesidades físicas. ¿Qué provecho van a sacar? De la misma manera, la fe por sí misma, si no va acompañada de hechos, es una fe muerta. Esta es la nueva versión internacional. Y es interesante cómo aclara, o es más clara muchas veces al llevarnos al punto que el Señor nos quiere decir. Así es que de la misma manera que nosotros, o cuando una persona le promete solamente de palabras, no, yo te voy a ayudar o que te vaya bien, pero no actúa, dice que esa fe o la fe misma es estéril si no lleva obras. Y luego en el 18 y 20, en los versículos 18 al 20, Santiago lanza una especie de desafío a ese sujeto al que dice que tener fe, pero no muestra con hechos la verdadera fe que dice profesar. Y dice, pero dirá alguien, tú tienes fe y otra tiene hechos, yo te mostraré por mis hechos mi fe. ¿Crees tú que hay solamente un Dios? Muy bien, también los demonios lo creen y tiemblan de miedo. ¿Tú, hombre vano, quieres que te demuestre que la fe sin obras es inútil? Aquí sería, o la pregunta sería, ¿acaso puede uno salvarse creyendo y otro haciendo obras? A lo que Santiago responde, muéstrame cómo puedes tú tener una fe genuina sin que se traduzca en obras. En cambio, dice él, yo te mostraré a base de mis obras que mi fe es genuina. En otras palabras, nosotros podemos, o la persona puede jactarse y decir que tiene la fe más grande del mundo, pero si no se traduce en obras, esa fe, dice la Escritura, es vana, es muerta. Así que no hay contradicción. Tanto Pablo como Santiago definen la fe como una confianza viva y productiva en Cristo. La verdadera fe se muestra no en el decir, sino en el hacer. Por eso el creyente que dice tener fe, pero no lo muestra en obras, es falso. En cambio, el que obra santamente no necesita decir. Las obras son muestras de esa fe. Y luego él pasa a dar dos ejemplos notorios que encontramos en las Escrituras, que es la fe de Abraham y la fe de Rahab. El versículo 21 dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Imagínense ustedes, hermanos, que Abraham solamente hubiera dicho, sí, yo le creo a Dios, pero si hubiera quedado sentado ahí, no hubiera tomado acción de ir y llevar y tratar de sacrificar a su hijo.
Entonces aquí podemos ver que en sí no fue la obra que Abraham hizo lo que lo declaró justo, sino que el accionar, el moverse. Y ese actuarse, el probar de su fe, se muestra en el actuar al ofrecimiento de su hijo a Isaac en sacrificio, cuando le había dicho que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, su obediencia sin reservas ni objeciones al sacrificar a su único hijo sirvió para mostrar que su fe no era estéril, sino que era viva, una fe activa. Y de igual manera Rahab, ella tuvo que tomar acción para mostrar esa fe que tenía en el Dios vivo, en el Dios de Israel, al cual solamente había escuchado de oídas. Pero cuando llegaron los espías, ella tomó acción al esconderlos. Ahí se manifestó la fe que ella tenía en el Dios de Israel. Así es que la fe que Santiago se refiere en esta porción de las Escrituras es una fe que no solamente se recibe, sino que es una fe que actúa. Es contraria, es opuesta a la mera profesión de fe estéril o la creencia intelectual, ¿no? Esta clase de fe, dice, está muerta antes de nacer, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ahora pasamos al punto número 3, que es el uso de la lengua. Y aquí, mis hermanos, hasta una canción ha salido ahí han hecho muchas canciones interesantes en cuanto a la lengua, ¿no? Entonces, que es muy jocosa y el enfoque que hace es netamente en el chisme. O muchas veces nosotros pensamos de que cuando la Escritura habla de la lengua se refiere únicamente al chisme, pero vamos a ver a la luz de las Escrituras qué es en sí lo que la palabra de Dios dice. Y en realidad en este capítulo Santiago trata la necesidad de vigilar y de frenar la lengua y lo peligroso del poder de la lengua. Y esa importancia de vigilar o de frenar la lengua, ya en los capítulos anteriores, en otras porciones de esta epístola, ya Santiago había hablado, como por ejemplo en el capítulo 1, versículo 19, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Santiago 2:12, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Ahora Santiago va a dedicar la mayor parte de este capítulo a tratar del peligro que supone una lengua sin frenos y de los gravísimos males que puede causar. Este peligro es en vista que la lengua sin freno es un peligro, la lengua sin freno, y Santiago comienza desanimando a convertirse, podríamos decir entre comillas, a hablador profesional dentro de la iglesia. Así es que él primero empieza en este capítulo dando una amonestación y después pone dos ilustraciones de cómo gobernar la lengua. Y la amonestación se halla en los versículos 1 y 2 que dicen así en la Nueva Versión Internacional: no aspiréis muchos a ser maestros, hermanos míos, porque ya sabéis que nosotros, los maestros, tendremos un juicio más severo, porque todos sin excepción tropezamos de muchas maneras. Pero el que no tropieza nunca en lo que dice, ese es un hombre perfecto, capaz de poner freno a toda su persona. Santiago aquí, mis hermanos, no está desanimando al llamamiento de Dios a predicar y enseñar, como Timoteo lo dice: el que anhela el obispado buena cosa desea, sino que lo que está él enfatizando es ese deseo desmedido que tienen muchos de convertirse en maestros. Lo que ataca pues es el deseo desmedido tan frecuente de enseñar a otros y de ocupar el púlpito, cosas que lo vemos muy seguido nosotros. Así es que Santiago hace ver la tremenda responsabilidad que tal ministerio comporta, porque ya sabéis, dice él, que nosotros, y se incluye él mismo, los maestros tendremos un juicio más severo. Y la severidad de este juicio se advierte si nos
paramos un poquito a pensar en la responsabilidad que ocupa el pararse detrás de un púlpito a enseñar a los hermanos. Desde luego ya es una osadía atreverse a pararse aquí o aspirar al ministerio sin haber sido llamados. Todavía es más grave pararse sin muchas veces la preparación en el conocimiento del texto y se empiezan o pasan a dar aplicaciones un poco extrañas, ajenas al texto. Y la gravedad también sube de punto, dice, si se usa el púlpito, especialmente esos auditorios grandes que casi siempre están llenos de personas, para subirse a contar anécdotas y chistes a fin de amenizar el culto, como dicen ellos, y hacerlo entretenido. El caso es gravísimo cuando se hace durante la predicación del Evangelio, pues no hay nada que resulte más ineficaz para el mover del Espíritu que no saber de lo que se está hablando, o distorsionar o torcer las Escrituras, porque el oyente lo que necesita en ese momento es ser convicto de pecado y percatarse de lo serio de su condición, del peligro que enfrenta si no se arrepiente de terminar en una eternidad en el infierno. En el versículo 2, Santiago da una razón más específica de la severidad del juicio que les espera a los maestros, porque la herramienta que se usa es la lengua. Y esa herramienta, o sea, la lengua, es muy difícil de manejar, porque todos sin excepción tropezamos, es decir, caemos en pecado de muchas maneras, dice la Escritura, porque el que no tropieza nunca en lo que dice, ese es hombre perfecto, es decir, es cabal, maduro y notorio por su prudencia y su dominio propio. Él a continuación da dos ilustraciones que presentan en vivo el tremendo poder que para bien o para mal tiene la lengua. Uno dice, cuando ponemos el freno de boca a los caballos para que nos obedezcan, podemos gobernar enteramente al animal. Eso lo dice el versículo 3 del capítulo 3. Un caballo desbocado, hermanos, es un animal temible, pues es capaz de atropellar y de arrollar todo. De igual manera, un ser humano con una lengua desenfrenada es más peligroso, diría yo, que un caballo desbocado, porque puede atropellar todo el que se le cruce por el frente. El otro ejemplo que pone, dice, o tomemos las naves como ejemplo, a pesar de lo grande que son y de lo fuerte que son los vientos que la embisten, son conducidas por medio de un timón pequeñísimo, a donde el piloto quiere que vayan. Santiago pone de relieve aquí el pequeñísimo tamaño del timón comparado con el tamaño de la nave, y de este modo vemos claramente cómo algo tan pequeñísimo puede producir grandes efectos. Estos efectos en las dos ilustraciones del freno del caballo y del timón de la nave son buenas ilustraciones que Santiago nos da, pero con respecto a la lengua son muy catastróficos, porque ese miembro tan pequeño, si carece de freno, es peligrosísimo, como lo vamos a ver enseguida. En el versículos 5 y 6 dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Si seguimos la comparación del pequeñísimo timón de las naves, se pone de relieve que también la lengua es un miembro pequeñísimo. Entonces, si nosotros sacamos la lengua, si yo le saco la lengua, no significa nada, ¿no? Es un miembro pequeñísimo, pero en sí, ¿dónde está el peligro que la Escritura nos advierte de la lengua? El peligro está en nuestras palabras. Dice que la lengua se jacta de grandes hazañas, literalmente. En estas grandes hazañas puede encerrar toda jactancia, exageración, mentiras, celos, contiendas, murmuraciones, etcétera, etcétera.
Y la jactancia, mis hermanos, es peor cuando la persona se jacta de hacer el mal, como por desgracia lo vemos mucho con frecuencia, ya que el corazón del hombre es inclinado constantemente al mal. También la lengua dice que es un fuego, y en efecto podemos decir que incitación al mal no suele hacerse mediante palabras habladas o escritas. La mayor parte de los crímenes son preparados, ejecutados y defendidos con la lengua. El hombre, dice, ha sido capaz de domar hasta el animal más grande, pero es incapaz de domar su lengua, un miembro tan pequeño. Esa es la idea que Santiago nos quiere transmitir. Ese miembro tan pequeñísimo es tan difícil de controlar. Pero a la vez, al decir que nadie puede domar su lengua, Santiago no afirma la total imposibilidad, sino la suma dificultad de hacerlo. Pues ya en los versículos anteriores ha mencionado que el que no ofende de palabra es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo, y que el que se cree religioso y no refrena su lengua, lo vimos en los versículos anteriores, esto da a entender que es posible controlar la lengua. Pero Santiago quiere poner de relieve que aun cuando alguien puede domar la lengua frenándola con la gracia que Dios da, nadie la puede llegar a domesticar. Es decir, a tenerla tan sumisa a su voluntad que puede uno soltarle el freno. Siempre se tiene que estar constantemente chequeando, ¿no? Tenerla controlada con la gracia que nuestro Señor da. También dice el pasaje que la lengua está llena de veneno mortal. Y Romanos 3, 13 y 14 dice: su garganta es sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y amarguras. La lengua, podemos decir, que no se queda quieta, y en esa agitación, en ese continuo movimiento, eso es lo que la hace incapaz de ser domesticada. Los versículos 9 y 10, Santiago describe el lamentable resultado de esta malvada agitación de la lengua, por lo cual, en lugar de poder ser habitualmente frenada y retenida en un punto fijo, se mueve en todas las direcciones hasta llegar fácilmente a puntos contradictorios. Él dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Esto, hermanos míos, no debería ser así. Primero está el uso que le damos a la lengua en el servicio a Dios, cuando rendimos alabanza, oramos, le exaltamos en oración, con cánticos, y por otro lado está cuando la usamos para maldecir y calumniar a los hombres. Matthew Henry dice: cuán absurdo es quienes usan la lengua en oración y alabanza, la pueden usar también jamás para maldecir, calumniar y cosas por el estilo. Esa lengua que se dirige con reverencia al ser divino no puede ser, sin la mayor inconsecuencia, volverse hacia nuestros semejantes con lenguaje pendenciero y ultrajante. Santiago concluye diciendo en el versículo 10 que el hecho de que por una misma boca salga la bendición a Dios y la maldición a los hombres es algo que no debe ocurrir, pues es una monstruosidad que no tiene par en la naturaleza, como lo muestran los 3 ejemplos que da a continuación, que dice: ¿puede acaso una fuente echar a la vez por un mismo caño agua dulce y salada? ¿O acaso puede una higuera dar olivas o una viña higos? Tampoco, dice, un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Este último ejemplo del agua salada y el agua dulce resalta la incongruencia de que por una misma boca puedan salir la bendición y la maldición, que por una misma boca puedan salir palabras también llenas de amargura. Él remacha ese contraste que hay entre la bendición y la maldición con esos ejemplos que dio, ¿no? de la naturaleza. Entonces, las relaciones humanas, mis hermanos, están basadas en las palabras. Así es que con nuestras palabras, con nuestra lengua, nosotros podemos levantar o podemos destrozar, podemos bendecir o podemos maldecir.
Podemos llevar palabras de consuelo, podemos herir el corazón. En conclusión, y yo sé que esta es la palabrita que a muchos les encanta, ¿verdad? Proverbios, voy a cerrar con un par de citas. Proverbios 18, 20, 21. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Proverbios 15, del 1 al 4. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La lengua de los sabios adorna el conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua perversa deprime el espíritu. Así es que, mis amados hermanos, la Escritura es clara en cómo debe ser nuestro caminar y el buen uso que debemos dar a la lengua. O sea, en otras palabras, más bien en la forma como nosotros actuamos, en la forma como nosotros hablamos. El infierno tiene que ver con el fomento del fuego de la lengua más de lo que piensan generalmente los hombres. Cada vez que la lengua de los hombres son empleadas de manera pecaminosa, están incendiadas por el fuego del infierno, dice Santiago. Nadie puede domar la lengua sin la asistencia y la gracia de Dios. El apóstol no presenta esto como un imposible, sino como algo extremadamente difícil. Otros pecados, podemos decir que decaen con el tiempo, pero este pecado de la lengua pareciera como que empeora, ¿no? Ya que a medida nos vamos poniendo viejos, nos volvemos perversos y afanosos, y pues llega la carga de la vejez y nuestros días, como dice el libro de Eclesiastés, no tenemos placer en ellos. Y a medida muchas veces envejecemos, se van domando y sometiendo otros pecados, pero el espíritu se vuelve a menudo más cortante y las palabras se vuelven más apasionadas e hirientes muchas veces. La religión verdadera, mis hermanos, de la que estaba hablando Santiago, no admite contradicciones. ¿Cuántos pecados evitarían si fuéramos siempre coherentes? En vez de maldecir, deberíamos de usar el lenguaje piadoso y edificante, que es el producto de un corazón genuino, santificado, y que nadie que entienda el cristianismo espera oír maldiciones, mentiras, jactancias e improperios de la boca de un creyente, más de lo que espera, como vimos en el ejemplo, que un fruto dé algo diferente a lo que es su naturaleza. Entonces, dependiendo de la gracia divina, cuidémonos de bendecir y no maldecir, y apuntemos a ser coherentes en nuestras palabras y acciones. El que piensa o habla bien no es sabio en el sentido de las Escrituras, sino vive y actúa bien de acuerdo con eso que dice creer. La sabiduría verdadera puede conocerse por la mansedumbre del espíritu y del temperamento. Los que viven en maldad, envidia y contención viven en confusión, y el pecado siempre está a la puerta. Así es que, mis amados hermanos, que la pureza, la paz, la bondad, la docilidad y la misericordia se vean en cada una de nuestras acciones, y que los frutos de la justicia abunden en nuestra vida, demostrando por nuestras acciones que Dios nos ha otorgado tan excelente don, ese don de la salvación. Demostremos por nuestras obras que somos creyentes genuinos y que nuestra fe descansa en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.